Muchas bendiciones, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos siguen a través de la página. Sean todos muy bendecidos. Vamos a ver el libro de Éxodo. ¿Qué es Éxodo? Se conoce como un éxodo a la emigración de un pueblo o de una muchedumbre de personas. Etimológicamente, la palabra éxodo es de origen griego. Éxodos, que significa salida. Los sinónimos de éxodo son emigración, migración, partida, alejamiento, abandono, desplazamiento, entre otros. Éxodo. Este libro debe ser estudiado juntamente con otros libros de acá de la Biblia, pero vemos su autor y personaje central, y este es Moisés, comúnmente aceptado. Tema principal: la historia de Israel desde la muerte de José hasta la construcción del tabernáculo. Pensamiento clave: liberación. Sinopsis: 4 periodos en la historia de Israel. El periodo de la esclavitud, la opresión en Egipto, capítulo 1, verso 7 al 22. Sucesos en los primeros años de la vida de Moisés. Su nacimiento y adoración en el capítulo 2, verso 1 al 10. Su intento de ayudar a sus hermanos en el capítulo 2, verso 11 al 14. Su escape a Madián, capítulo 2, verso 15. Su matrimonio está en el capítulo 2, verso 21. Pasan a 40 años. Eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 7, verso 30. El periodo de la liberación, el llamamiento de Moisés en la zarza ardiendo. Eso lo encontramos en el capítulo 22, verso 4. Capítulo 22. Ahí lo encontramos. También en el capítulo 4, verso 1 al 9. Sus excusas. ¿Se recuerdan que Moisés puso excusas a Dios? Y eso lo encontramos en el capítulo 3, verso 11. Y capítulo 4, verso 10 al 13. Aarón se une con Moisés. Bueno, y ahí vemos que Aarón fue una gran ayuda de Moisés porque Dios se lo envió en pedir a Faraón la liberación. Eso fue en Israel, cuando el pueblo de Israel necesitaba ser liberado de esa esclavitud. Y eso lo encontramos en el capítulo 4, verso 27 al 31. Y también en el capítulo 5, verso 1 al 3. La esclavitud se hace más severa. En el capítulo 5, verso 5 al 23. Instrucciones divinas a Moisés y a Aarón. En el capítulo 6, verso 7. La contienda con el faraón y la aflicción de las 10 plagas. En el capítulo 7, verso 11. La Pascua. En el capítulo 12. El periodo de disciplina. El Éxodo. En el capítulo 12, verso 31 al 51. Las experiencias en el camino hacia el monte Sinaí. Ahí lo vemos en el capítulo 13, verso 18. Véase las diferencias a los tipos bajos. El peregrinaje de Israel, el periodo de la legislación y la organización. La llegada al Sinaí, eso está en el capítulo 19, verso 1 al 2. La aparición del Señor en el monte, capítulo 19.
La promulgación de los 10 mandamientos en el capítulo 20. Proclamación de otras leyes en el capítulo 21, verso 24. Direcciones acerca de la edificación del tabernáculo en el capítulo 25, verso 27. La designación del sumo sacerdote en el capítulo 28. La adoración del becerro de oro, eso está en el capítulo 32. La preparación y la construcción del tabernáculo, capítulo 35 al 40. El peregrinaje de Israel como un tipo de la vida cristiana. Y podemos irnos a la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 11. La esclavitud en Egipto, un tipo de la esclavitud del pecado. Moisés como libertador, un tipo de Cristo. Entonces es un paralelo entre Cristo y Moisés. El Éxodo, un tipo del abandono de la vida de pecado. El Cordero de la Pascua, un tipo de Cristo, el Cordero de Dios. La persecución de Israel por parte del faraón, en el capítulo 14, verso 8 y verso 9. Un tipo de las fuerzas del mal que persigue a los creyentes. La división del Mar Rojo, en el capítulo 14, verso 21, parte de los impedimentos es removida. La columna de nube y fuego, en el capítulo 14, verso 19 al 20, un tipo de la presencia divina con los creyentes. El cántico de Moisés, en el capítulo 15, verso 1 al 19, un tipo de los cánticos de victoria espiritual. La multitud mezclada, en el capítulo 12, verso 38, un tipo de la gente mundana en la iglesia. Mara y Elim, capítulo 15, verso 23 al 27, un tipo de la experiencia amarga y dulce de la vida espiritual. Las ollas de comida, en el capítulo 16, verso 3, un tipo de los placeres sensuales de la vida pasada. El maná, en el capítulo 16, verso 4, un tipo de Cristo. El pan de vida, el agua de la peña, en el capítulo 17, verso 6, un tipo de Cristo, el agua de vida. En el 1 Corintios capítulo 10, verso 4. El mantener levantadas las manos de Moisés, en el capítulo 17, verso 12, un tipo de la necesidad de la cooperación entre los líderes en la estructura del tabernáculo, sus utensilios, todas esas ordenanzas, las ropas del sacerdote, el arca del pacto, etc. Se encuentran muchos tipos de Cristo y de la iglesia. Esto es el análisis del libro de Éxodo. Los que tienen su agenda, su pluma o lapicero, como usted le llame en su nación, es importante que haga sus anotaciones para que usted vaya conociendo de la palabra del Señor. Para usted el conocimiento, y si alguien se le acerca a hacerle algunas preguntas, usted ya las sabe.
Por esa razón es que me gusta trasladar esta palabra, me gusta trasladar estas enseñanzas. No lo había hecho, ayer me sentía un poco mal de salud, se sentía esos síntomas de gripe, hoy también, pero aquí yo creo que está, las lluvias creo que son en todos lados. Me escribió el hermano Rodi de Argentina la otra vez y me contó que las lluvias eran constantes en Argentina y fuerte. Otros hermanos que me han escrito que hay mucha lluvia por todos lados. Yo creo que hay que cuidarnos, ¿verdad? Cuidémonos, abriguémonos si hay frío. Si tiene que salir, lleve ahí para cubrirse del agua y abríguese, cuídese, mi amada y mi amado. Recuerden que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, que Dios nos formó con amor, Él nos hizo con amor. Lo que usted y yo podemos hacer, hagámoslo. Dios hace lo que usted y yo no podemos hacer. Usted se puede colocar un abrigo para protegerse del frío. Puede llevarse algo para protegerse de la lluvia. Para no enfermarse del estómago tiene que comer bien. Comer los tiempos que tiene que comer. Hay cosas que usted sí puede hacer, hágalas. Y las que no puede hacer, deje que Dios lo haga por usted. Pero nosotros sí podemos hacer muchísimo. Hay que seguir usando las mascarillas, hágalo, úselo. Es por su bien, es por el bien suyo. Porque tantas personas hospitalizadas, es triste, lamentable. Ver las noticias, cuántas personas hay contagiadas, es triste y solo nos toca orar, clamarle a Dios, y al ver lo que está sucediendo afuera, eso nos insta a nosotros a cuidarnos también. Sí, yo le animo a usted, mi hermana, mi hermano, que se cuide, por favor. Tenemos citas de la palabra del Señor que nos respaldan a la hora de decir cuídese, sí, protéjase. Lo que usted puede hacer, hágalo. Hay muchos religiosos que empiezan a contradecir esto, que no usar gel, que no usar mascarilla. Es gente religiosa, sí. Pero la palabra del Señor dice, no tentarás al Señor tu Dios. Yo creo que es importante ver el texto y el contexto de lo que leemos para no confundirnos. Alguien vino y me dijo, ¿qué significa esto? Y me dio que leyera algo de la Biblia y me decía esto, y me mostraba como 4 líneas. Y yo les decía, no, déjeme, voy a leerlo del inicio. Quiero saber de qué están hablando. ¿Por qué están hablando? Yo creo que es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor, que la leamos, para que usted y yo podamos conocer y no ser confundidos, ser engañados. Porque dice la palabra de Dios que vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso es importante que usted lea las Sagradas Escrituras. Es importante que usted conozca de la palabra de Dios. Así que yo le envío un gran abrazo. Le mando saludos desde Guatemala. Mi hermana Janet, saludos, abrazos. Le amamos, hermana Janet. Oramos por usted. Estamos clamando al Señor y que Dios me la siga fortaleciendo, me la siga levantando a usted, a su familia, a su nación, y a todos los que van a volver a reproducir este video, esta enseñanza. Dios les bendiga en abundancia. Compartan la transmisión, compártanla para que llegue a más personas y sean edificadas. Así que primero Dios, estaremos viendo en la siguiente transmisión Levíticos.
Ya vimos Génesis, ya vimos el análisis del libro de Génesis. Hoy vimos Éxodo, el análisis de Éxodo. En la siguiente estaremos viendo el análisis de Levíticos. Les envío abrazos, les cuento que estoy aprovechando a subir videos en YouTube. Estoy trasladando palabra ahí por YouTube. Creo que nos cuesta a veces hacer nuestro tiempo, ¿verdad? Organización, es lo que nos falta, organización para poder hacer las cosas en orden. Así que los que quieran ir allá al canal de YouTube pueden hacerlo y ir a ver las prédicas. Les envío saludos y abrazos desde Guatemala.